Seguimos con el docente Ciro Becerra con la ponencia Las representaciones fotográficas de la Guerra Civil Española en Colombia. Profesor e investigador de la Universidad del Atlántico, historiador graduado de la institución, doctor en Historia con tesis laureada de la Universidad de León, España. Las áreas de conocimiento que maneja son Historia moderna contemporánea, Historia tradicional, Historia social y política. Sus líneas de investigación giran a temas sobre violencia, guerra, dictaduras, genocidio, conflictos armados y movimientos sociales. Profesor es a su vez visitante en eventos académicos e investigativos, participa como conferencista nacional e internacional en relación a sus líneas de investigación. Actualmente es miembro activo de investigación de la Universidad Nacional del Atlántico, Historia Colombia y Empresarial de Barranquilla y del Caribe colombiano. Colaborador como invitado en el grupo de investigación Humanistas de la Universidad de León, España. Entre sus últimos artículos se encuentran Colombianos voluntarios en la Guerra Civil Española, publicado por la Universidad del Atlántico, docente de tiempo parcial de la misma. Profesor, puede dar inicio a su ponencia. Primero, pues quiero agradecer a los estudiantes que han organizado este foro de historia, de igual manera a los egresados de historia, a colegas, también de igual manera agradecer al taller del historiador, ¿sí?, por su valioso trabajo que ha hecho y siempre ha hecho para que estos eventos académicos se lleven a cabo, y de igual manera pues al archivo de la aduana por prestarnos este salón, como siempre, muy cordiales. También de igual manera pues agradecer a ustedes, estimado público en general, por estar aquí sentado, pues todavía resistiendo, por así decirlo, en estas horas de almuerzo, ¿no?, de comida. Mi ponencia es una ponencia que tiene que ver con una investigación próximo, si todo sale bien, a publicar, espero que sí. Está en una editorial que me lo está revisando los pares, y es una investigación que llevo realizando ya un par de años. Estoy demorando sinceramente en esta investigación y se debe al barrio de fuentes interesantísimas que encontré, tanto en España, en Francia, en México y aquí en Colombia, y que yo lo encajo, por así decirlo, en algo que se llama historia transnacional. Ahí es donde entra esta propuesta mía, el tema de la historia transnacional, cómo había unos vínculos muy interesantes entre Colombia y España en un periodo histórico que va de 1936 hasta 1939. Exactamente, eso viene siendo lo que nosotros llamamos los historiadores la hegemonía liberal. Yo voy a ser breve y por lo tanto voy a tener un orden para esta ponencia. Primero voy a hablar sobre el contexto histórico que nos movemos, 36 y 39. Después voy a hablar sobre los medios de comunicación y su importancia en Colombia en ese contexto histórico. Voy a hablar en otra parte sobre prensa y partidos en Colombia, partidos políticos. Voy a hablar sobre la importancia de la imagen, de la iconografía para transmitir la guerra civil española en Colombia. Y por último, pues unas conclusiones. Cuando empieza la guerra civil española, un poco antes, justamente en Colombia se está llevando, como bien sabemos, el periodo de los liberales, que va de 1930 y que culmina hasta 1942, un periodo que, como ustedes bien saben, va de Olavide. El segundo periodo, que ustedes saben, va de López Pumarejo, su primera administración, que va del 36 al 42, y después vuelve nuevamente Eduardo Santos, ¿sí?, que se le conoce como el periodo de la pausa. Y otra vez vuelve a repetir una vez más Laureano Gómez, López Pumarejo, su segundo mandato. Este es el periodo, el contexto histórico que nos movemos. Mientras que aquí está pasando la hegemonía liberal, en España se está viviendo unas transformaciones, por así decirlo, de la República Española, que ellos van a denominar los bienios. Un primer bienio que es el transformador, que es el bienio de las reformas sociales, y que esas reformas sociales le van a interesar mucho a los liberales en Colombia,
recordar de que la Revolución en Marcha va a llevar a cabo todas unas reformas laborales, de trabajo, de la tierra, la reforma de la educación, y justo el gobierno de López Pumarejo va a tomar esas reformas de los republicanos. Después viene un bienio negro y después viene el Frente Popular, que es del 36 al 39, justo cuando empieza la Guerra Civil Española, ¿sí? Y es interesante cómo la prensa en Colombia va a transmitir la Guerra Civil Española. Yo siempre le digo a mis estudiantes que en Colombia, en el siglo XX, sobre todo en esta década, sobre todo en este periodo que yo estudio, va a pasar algo interesante. Y es que cuando se crea un partido político, se crea con la prensa. ¿Pero por qué? Porque la prensa va a transmitir, porque la prensa va a generar discursos, porque la prensa va a ideolizar, por así decirlo, va a transmitir su ideología. Y por eso el Partido Liberal va a crear el periódico El Tiempo, netamente liberal, y es un periódico que va a estar de acuerdo a la República Española. Sobre todo va a ser, por así decirlo, mucha propaganda a la República Española, sobre todo a Manuel Azaña, que justo en ese contexto histórico del 36 va a ser el presidente de la República Española. Por otro lado, va a estar la prensa conservadora, que va a estar a la cabeza de uno de los personajes más interesantes de este periodo, y va a ser Laureano Gómez, un representante interesante del franquismo, pero que va a utilizar su prensa para transmitir la guerra de otra manera. Pero no solamente la prensa va a transmitir eso, sino que la prensa va a tener algo muy interesante, y es ahí donde yo quiero socializar con ustedes y generar todo un debate. Va a transmitir la iconografía. Los liberales utilizan las imágenes para transmitir, para promocionar a sus candidatos presidenciales. Vemos en esta imagen a Enrique Herrera y en otra imagen a Alfonso López Pumarejo. Ellos van a utilizar la prensa para transmitir su iconografía, para transmitir su personalidad y para generar, claro está, unos discursos políticos. Pero no solamente la prensa, sino también las revistas van a ser muy importantes, y ellos van a tomarla para generar todo un debate en cuanto a los acontecimientos nacionales e internacionales, y dentro de ello la Guerra Civil Española. Van a utilizar recortes de prensa, van a utilizar las imágenes, caricaturas, retratos de la Guerra Civil Española, etc. La caricatura va a ser muy interesante en este contexto histórico, la caricatura como fuente histórica. Aquí vemos cómo la caricatura de Alfonso López Pumarejo, como de una manera burlesca, pero también vemos en el medio una caricatura muy interesante de un liberal que se va a llamar el liberal Chandía. Y fíjense ustedes cómo la caricatura refleja la masonería, porque recordar lo que nos dice el maestro Chartier, conversando con él, me comentaba de que la circulación de las ideas en Europa van a llegar a América Latina, tarde o temprano, pero van a llegar. Y esa circulación van a generar un pensamiento en América Latina. El tema del fascismo, el tema de la Guerra Civil Española, el tema del comunismo, y todos sus discursos a través de la propaganda, a través de la circulación de la revista, van a llegar a Colombia, y que se van a ver reflejados en la caricatura. Aquí vemos cómo realmente, por ejemplo, tildan a Echandía como masonería, como bolchevismo, y al otro lado hay una caricatura de Laureano Gómez, representante del Partido Conservador, ahí de una manera muy burlesca. Seguimos, por favor. Dos hechos importantes, comento así por encima, que van a impactar en Colombia de la Guerra Civil Española, y que la prensa lo va a reproducir. Pero no solamente la prensa, las revistas, los archivos. Y va a ser la primera, la participación de algunos voluntarios de la Guerra Civil Española, como esos colombianos que se encuentran en España, van a ser voluntarios de la Guerra Civil Española.
van a tomar partido. Algunos se van a ir con los republicanos, otros se van a ir con los falangistas. Cabe resaltar de que estos voluntarios estimados van a ser muy pocos, pero la prensa le va a dar mucha importancia a estos voluntarios que se encuentran en la Guerra Civil Española. Y la segunda, y un hecho muy importante, va a ser el asesinato de algunos religiosos que se van a encontrar en España y que van a ser asesinados por los republicanos españoles. Todo ese acontecimiento va a generar toda una polémica en Colombia en cuanto a la diplomacia de ambos países, tanto de Colombia como de España. Y eso se va reflejado en la prensa y en la circulación de las revistas. Por ejemplo, aquí vemos cómo la prensa de Barranquilla, que se encuentra aquí donde estamos, el archivo de la aduana, cómo realmente va a retratar todo realmente una iconografía de la retaguardia de los voluntarios. En la otra ven una imagen de Luis Crespo. Luis Crespo va a ser un voluntario que va a estar en la Guerra Civil Española y que va a combatir al lado del general Franco. Es interesantísimo. Y la prensa del siglo le va a dar una gran importancia del 36 al 37 a este gran general Luis Crespo. El otro acontecimiento que va a ser muy importante en la prensa, pero que también va a dar circulación en la revista, va a ser la representación de la muerte. Chartier nos comenta, así en concreto, que una representación es algo que de pronto en lo físico no esté, pero que su objeto es reemplazado de una manera simbólica. Llámese cosa, objeto, retrato, imágenes. Y como vemos que la prensa va a representar la muerte de esos religiosos. Eso va a causar un boom en Colombia. Va a haber cartas de correspondencias, de ida, de vueltas, cartas que se encuentran en el archivo general, cartas que se encuentran en el archivo de Alcalá de Henares, en donde ellos van a decir de que realmente Colombia se está convirtiendo en una víctima del comunismo por matar a estos religiosos. La prensa de Barranquilla otra vez más vuelve a retratar constantemente a estos 8 religiosos, como ahí lo vemos. Una vez más, el colombiano, cómo retrata a los 8 religiosos, no solamente eso, sino que también hace toda una descripción, lo que vemos allá a la izquierda, de los 8 colombianos, dónde viven, por qué fueron asesinados, en fin. Y el periódico El Siglo es un periódico muy interesante porque es un periódico que va a utilizar algo que a veces los historiadores no estudian muy a fondo, y va a ser la caricatura, pero la caricatura como algo burlesco. Y aquí vemos cómo El Siglo se está burlando de Manuel Azaña, y atrás está la muerte, ¿no? Todo un simbolismo de la muerte, como que la muerte está persiguiendo a este republicano y se lo va a llevar, ¿no? Hay unas calaveras y viceversa de la otra. Pero de igual manera lo vemos en la circulación de las revistas. Anacleto, una revista que se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango, cómo va a ser toda una apología al franquismo y un rechazo total a lo que fuese República Española, comunismo, y lo vemos aquí reflejado, ¿sí? Cómo realmente Anacleto hace toda una iconografía de Manuel Azaña burlándose, y lo vemos constantemente en la misma revista, no solamente en el 36 sino en el 37, ¿sí? Fíjense cómo está Manuel Azaña, López Pumarejo, la muerte, pero no solamente eso, sino cómo retrata de una manera radiográfica, que ellos mismos lo dicen, a López Pumarejo. Lo tilda de comunista, de comunismo, tiene en el corazón a Manuel Azaña, en fin. Pero esta revista, Anacleto, va a ser toda una apología a su gran líder, por así decirlo, que va a ser el fundador del periódico El Siglo, Laureano Gómez. Anacleto una vez más
en el 37 saca en su portada de revista esta iconografía, ¿no? Fíjense ustedes cómo realmente menciona la masonería. Recordar que en Europa, en las guerras europeas, nos dice Enzo Traverso que esas guerras europeas van a ser no solamente guerras ideológicas, sino también guerras culturales, en donde se va a combatir a intelectuales, a los masones, a los comunistas, y vemos de otra parte cómo esta misma revista habla sobre los huéspedes indeseables. ¿Por qué? Porque la prensa, como bien nos dice el historiador Marc Bloch, la prensa va a transmitir también exageración, va a transmitir falsas noticias. Entonces esta revista va a estar difundiendo de que en Colombia van a venir todos los intelectuales, se van a quedar con los puestos educativos, y que uno de esos intelectuales va a ser Manuel Azaña. La propaganda republicana está distribuida a lo largo y ancho de Colombia, y cómo esta propaganda viene desde París, porque cuando se inicia la guerra, los republicanos van a París y desde París reproducen retratos, fotos, cuadros que llegan a Colombia. Clave está, estas fotografías van a llegar tarde. Por eso es que la prensa va a estar repitiendo las mismas fotografías, y algunas de ellas van a estar mal diseñadas, pero ese es lo original, porque de tanto repetirla van a estar así. Vemos cómo en la revista, una revista muy interesante, el gráfico, se menciona a la colonia española en Colombia. De igual manera, en la misma revista podemos hacer una iconografía de los líderes europeos, pero también esta misma revista, sobre todo la revista Cromo, hace una representación de las mujeres. Es interesante esta revista, porque esta revista le da un valor importante a las mujeres que están en la guerra civil española. La propaganda franquista que va a estar, pues, Laureano Gómez, pues, Ginette Alvareda, Luis Abreu y Gonzalo de Ojeda. Ambos van a ser embajadores de Colombia, y ambos van a traer lo que se llama carteles de la guerra. Estos carteles de la guerra van a reproducir en consignas algunas cosas como Viva España, Viva Franco, y sobre todo va a generar una representación constantemente de la muerte por culpa de los republicanos. Vemos aquí cómo realmente la prensa conservadora del siglo hace una fotografía histórica de Franco entrando a San Sebastián en España. Con esta entrada ya dan por hecho el triunfo franquista, y claro está, este triunfo se va a ver reflejado en una prensa muy interesante, católica, pero muy interesante, y que es una prensa que va a utilizar constantemente esta imagen que ustedes ven ahí, donde dice Viva Franco, arriba España. Pero no solamente eso, va a haber una cosa muy interesante en la prensa que aprendí de algunos colegas, va a ser la prosopografía de personajes. ¿Qué es la prosopografía? Es el estudio descriptivo de un personaje, su edad, qué hace, dónde vive, y justo la prensa y la revista en Colombia van a hacer esto con Francisco Franco. Fíjense cómo aquí la revista Anacleto hace una comparación de Francisco Franco con Laureano Gómez. Lo pone como los mejores, como los mesías. Y en el archivo de Luis Ángel Arango vemos cómo realmente está retratado Franco, y en lo último, en la revista Javeriana, vemos a Francisco Franco. Pero no solamente eso, sino que también va a haber todo un simbolismo de los logos. Van a comparar las imágenes de la bandera de Colombia con la bandera franquista. Para terminar, y quiero realmente leerlo, conclusiones. La importancia de la historia transnacional, de la historia de las conexiones a través de las fuentes de investigación histórica, llámese fuentes de archivo, periódicos, revistas, fuentes cinematográficas, fuentes sonoras, fuentes fotográficas. La Guerra Civil Española como uno de los acontecimientos
que se expandió a escala global, porque la Guerra Civil Española se va a expandir a escala global gracias a los voluntarios que se van a la guerra, gracias a las brigadas internacionales, gracias a la cinematografía que se va a reproducir. Los medios de comunicación, las agencias internacionales, el telégrafo y la prensa del cine. La labor de las embajadas, tanto republicanas como franquistas en Colombia, y el uso de la fotografía como una fuente de documento histórico. La fotografía como texto visual y como un texto sociocultural, porque en Colombia, en este contexto histórico, los índices de analfabetismo eran muy altos. Y como nos dice el historiador Peter Burke, la imagen va a ser muy importante para transmitir una visión de algo que está pasando fuera. Es lo que él va a llamar los analfabetos visuales en su libro Visto y no visto. Y por último, las imágenes como noticia y la noticia como imagen. Y para terminar, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Para esta investigación utilicé los archivos, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que se encuentra en España, el Archivo General de la Nación, revistas como Anacleto, El Gráfico, Cromos y fuentes de prensa como El Tiempo, El Siglo, El Colombiano y El Obrero Católico. Muchísimas gracias.